Mira este smartwatch para mi padre. ¿No le regalaste uno hace nada? ¿Por qué no le regalas el cupón extra Día del Padre de la ONCE? Que 17 millones nunca le has regalado. Pero, ¿y si no le gustan? Que mi padre es muy especial. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Estás escuchando 1001 Viajes por el Mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? ¿Cómo andáis, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast 1001 Viajes por el Mundo. Hoy nos vamos a sumergir en las profundidades más oscuras y más tenebrosas del océano, porque vamos a hablar de dos de los monstruos más fascinantes que han acechado la imaginación humana. Uno de ellos, ficticio, original de la mitología escandinava, que es el kraken, y el otro totalmente real, el calamar gigante, tan real como que en España, en Luarca más concretamente, en Asturias, tenemos el único museo del mundo que está dedicado al calamar gigante y donde se exponen varios cadáveres conservados en formol de estos animales que hasta hace no mucho se creían que eran, pues eso, producto de la imaginación de marineros que decían que los habían visto, pero no había una prueba palpable de su existencia. Pues sí, efectivamente existen y los tenemos muy cerquita. Nosotros fuimos a visitar el museo el año pasado, en un viaje que hicimos por el norte de España. Nos encantó. Yo también tengo que reconocer que tengo una pasión desmedida por todo lo que sea mitología. Iba a decir mitología, pero en realidad no es mitología, porque estos animales existen, no solamente los calamares gigantes, sino los tiburones, los cocodrilos, es decir, cualquier animal que pueda ser potencialmente peligroso para el hombre, capta siempre mi atención. Tengo que reconocer que quizás me viene toda esta pasión por este tipo de criptología, digámoslo así, porque mi padre me llevó siendo muy pequeñita a ver una película malísima de John Huston que se llamaba Tentáculos, y ya desde entonces, bueno, vino todo seguido, ya todas las películas de tiburón, cocodrilos, arañas asesinas, tarántulas, me las he visto todas. Así que la verdad es que voy a disfrutar mucho de este capítulo que tenemos por delante. Vamos a ello. Y esos orígenes nos llevan al kraken. ¿Quién era el kraken? ¿O qué era el kraken? Pues el kraken tiene sus raíces en las leyendas escandinavas. Los primeros registros sobre esta criatura provienen de los marineros nórdicos del siglo XII, quienes describían a enormes bestias marinas con tentáculos capaces de abrazarse a sus barcos y arrastrarlos a las profundidades. En la literatura irlandesa medieval también se mencionaban monstruos marinos como el Fathúba, que algunos estudiosos consideran un antecedente del kraken. En el siglo XVIII, el obispo y naturalista Erik Pontoppidan popularizó la historia del kraken en su obra Historia Natural de Noruega. Pontoppidan lo describió como un cefalópodo colosal que podía alcanzar tamaños descomunales y cuyos movimientos provocaban remolinos descomunales capaces de hundir navíos. A lo largo de los siglos, el kraken ha sido representado como un ser de proporciones épicas, descrito con una mezcla de temor y fascinación por los marinos que surcaban esos mares del norte. Según la mitología nórdica, esta criatura habitaba en las profundidades del océano, acechando a los barcos desprevenidos y emergiendo de las aguas para atraparlos con sus tentáculos. Los relatos de marineros afirmaban que el kraken podía confundirse con una isla, ya que su enorme cuerpo se mantenía inmóvil en la superficie antes de atacar y era de proporciones colosales. Se decía que su presencia iba acompañada de un hedor de lo más característico y que el monstruo,
que era más listo que el hambre, se rodeaba de bancos de peces, lo que atraía a los barcos sin que sus tripulantes supieran del peligro inminente. Es decir, que teníamos a una bestia que era capaz de poner cebos para atrapar a los hombres. La vida al revés. Sus tentáculos eran su arma principal, envolviendo a los barcos y aplastándolos con una fuerza increíble. En algunos relatos, el kraken solo emergía en ciertas estaciones del año, lo que lo convertía en un fenómeno impredecible y aterrador para los navegantes. Uno de los relatos más antiguos sobre el kraken proviene de la tradición escandinava y menciona un grupo de marineros que avistaron a una masa gigantesca flotando en el mar. Creyendo que era una isla, intentaron desembarcar, pero pronto se dieron cuenta de que la isla comenzaba a moverse y a sumergirse en el agua. Apenas lograron escapar antes de ser arrastrados por el remolino que dejó la criatura al desaparecer. Después, durante la era de los grandes descubrimientos, marineros de diferentes partes de Europa comenzaron a reportar avistamientos de criaturas similares al kraken en diversas partes del mundo. Estos informes fueron recopilados en libros de navegación y en mapas, donde se representaban enormes pulpos y calamares que atacaban a los barcos. Uno de los casos más famosos es el del barco francés Alecton, que en 1861 intentó capturar un calamar gigante en el Atlántico. A pesar de sus esfuerzos, la criatura escapó, dejando a la tripulación asombrada y aterrorizada. A lo largo de los siglos, el kraken ha aparecido en múltiples relatos literarios y representaciones artísticas. En la literatura del siglo XIX, el kraken fue mencionado por Alfred Tennyson en el poema de Kraken, del año 1830, donde lo presenta como una criatura dormida en las profundidades del océano. Ha sido protagonista de novelas de aventuras como 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne y ha aparecido en películas pues como la que os comentaba antes, la de Tentáculos, que os animo además a que vayáis a ver, bueno, vayáis a verla al cine, no, evidentemente, a YouTube, que allí la podéis encontrar, porque es un buen anticipo de lo que os vais a encontrar en este podcast. En cualquier caso, siempre se ha mezclado la figura del kraken con la realidad, con la ficción, y aunque el kraken es una criatura mitológica, existen seres reales que podrían haber inspirado su leyenda. Es ahí cuando comenzamos a hablar del calamar gigante, cuyo nombre científico es Architeuthis dux, un cefalópodo de proporciones asombrosas que puede alcanzar más de 13 metros de longitud. Durante siglos solo se conocía por los restos hallados en los estómagos de cachalotes o cadáveres arrastrados a la orilla, lo que alimentó la especulación sobre los monstruos marinos. En cualquier caso, los mitos de los calamares gigantes han estado muy presentes en las civilizaciones antiguas. Han despertado la imaginación de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Aunque el kraken escandinavo es el más famoso de estos mitos, otras civilizaciones también han relatado historias de criaturas colosales emergiendo de las profundidades marinas. Estos relatos han moldeado la cultura, el arte y la forma en que los pueblos antiguos comprendían los peligros del océano. Y te vamos a poner unos cuantos ejemplos. El primero de ellos nos lleva a Nueva Zelanda, que precisamente es uno de los lugares del mundo donde se han encontrado más cadáveres de calamares gigantes, junto a España. Y vamos a ir precisamente a hablar de la mitología maorí, porque en la mitología maorí existe un ser mitológico que se llama el Taniwha. Esta figura abarca una amplia variedad de interpretaciones y formas, pero siempre está ligada a la protección, la sabiduría y a veces el peligro. El término Taniwha proviene del idioma maorí, en el que Tani significa mar y Wa puede interpretarse como bestia o monstruo. Sin embargo, el concepto de Taniwha no es tan sencillo como el de un monstruo marino. Su significado varía dependiendo de la región, la historia y el contexto cultural. Algunos estudiosos sugieren que el Taniwha tiene sus raíces en las antiguas creencias de los pueblos polinesios, ya que muchas culturas del Pacífico comparten mitos sobre criaturas similares. Los Taniwha fueron en su origen guardianes espirituales conectados a fuerzas naturales como el mar, los ríos, las montañas o incluso el inframundo.
En sus primeras manifestaciones, los Taniguas se describían como seres poderosos que gobernaban ciertos lugares sagrados y misteriosos, a los cuales solo eran capaces de acceder unos pocos privilegiados. Eran los guardianes de estos lugares, manteniendo un equilibrio entre el mundo físico y el espiritual. Con el tiempo, las historias sobre los Taniguas se fueron diversificando, presentándolos como criaturas tanto benignas como malignas, dependiendo de su relación con las personas y las circunstancias. El Tanigua puede tomar muchas formas según la historia o la región en la que se cuente la leyenda. Una de las formas más populares del Tanigua es la de un gran monstruo marino. Estas criaturas gigantescas son descritas como enormes serpientes, pulpos o dragones marinos que habitan en las aguas profundas, ya sea en mares, lagos o ríos. En algunas leyendas se cree que los Tanigua marinos protegen las costas o rincones acuáticos. Se dice que estos seres tenían la capacidad de hundir barcos o atrapar a los viajeros imprudentes. Algunos relatos incluso sugieren que podían tener la capacidad de cambiar su tamaño, transformándose en monstruos aún más gigantescos cuando se sentían amenazados. Otra manifestación común del Tanigua es la de un ser que habita en tierras altas, o ríos, o lagos. Estos Tanigua tienen una naturaleza mucho más benigna, protectora, especialmente hacia las tribus o pueblos que los veneran. En otras historias se cuenta que estos Tanigua vivían dentro de las montañas y poseían la capacidad de mover rocas o crear grandes deslizamientos de tierra para defender su territorio. Su fuerza y poder estaban ligados a los elementos naturales como el agua y la tierra, y se pensaba que su presencia podía influir en el flujo de los ríos o en el crecimiento de los cultivos. Aunque muchas historias sobre los Tanigua se centran en su poder destructivo, también existen relatos donde el Tanigua es una figura sabia y benigna. Se le describe como una especie de maestro espiritual o protector que otorga sabiduría a aquellos que buscan su consejo o su ayuda. Y en estas leyendas el Tanigua se representa como un ser venerado y respetado que actúa como intermediario entre el mundo humano y el mundo espiritual. Los Tanigua tienen una conexión muy honda con la cultura maorí. En el pasado, cada tribu maorí, se llama Niwis, creía que tenía un Tanigua propio que protegía sus tierras y su gente. Los Tanigua eran considerados seres sagrados y se les rendía culto a través de rituales y ofrendas. Su poder no solo era temido, sino también reverenciado. Las tribus a menudo construían sus asentamientos cerca de lugares considerados sagrados por los Tanigua, como ríos o lagos, donde se pensaba que estas criaturas habitaban. Y desempeñaban también un papel muy importante en las batallas entre las tribus, porque se dice que los Tanigua ayudaban a las tribus durante las guerras, protegiéndolas de sus enemigos o guiándolas hacia la victoria. En la vida cotidiana de los maorís, el concepto de Tanigua seguía siendo muy relevante, especialmente en las comunidades rurales. Las historias sobre Tanigua se transmitían oralmente de generación en generación y las personas seguían creyendo en su existencia y en su influencia sobre la vida diaria. Algunas tribus maorís creen que los Tanigua siguen siendo parte de la naturaleza y que su presencia en la actualidad sigue siendo importante. Creen que el Tanigua puede influir en los eventos naturales, como las tormentas o las sequías. Y de esta manera el Tanigua sigue siendo una figura que conecta el mundo espiritual con el mundo natural. En la isla de Hokkaido, en Japón, existe un pueblo indígena, los Ainu, que relatan la existencia de una criatura llamada Akorokamui, un ser colosal con tentáculos que habita las aguas de la bahía de Uchiura. Según las leyendas, Akorokamui podía crecer hasta los 120 metros de longitud y era temido por pescadores y viajeros. Se decía que la criatura podía arrastrar barcos enteros hasta las profundidades con su fuerza descomunal. El término Akorokamui proviene de la lengua Ainu, un idioma que se habla tradicionalmente en las regiones del norte de Japón, particularmente en Hokkaido. Se puede traducir como gran monstruo del mar, aunque algunas interpretaciones varían según las regiones y las historias. Y no tiene un origen claro. Se cree que este ser mítico tiene raíces que se extienden mucho más allá de la mitología Ainu, con similitudes con otros mitos asiáticos que involucran criaturas gigantes y serpientes marinas. En cualquier caso, es generalmente descrito como una criatura de tamaño inmenso, una especie de serpiente, calamar o monstruo marino que vive en el mar. En algunas versiones de las leyendas se dice que tiene el poder de cambiar de forma, alternando entre una gigantesca serpiente y un gran pez o incluso una ballena.
Se cree que su cuerpo está cubierto por escamas brillantes y que sus ojos son como dos faros gigantescos capaces de iluminar todo a su alrededor. El tercer lugar que iremos a visitar es el Caribe, porque allí existe el Lusca. ¿Y qué es el Lusca? Pues un ser que proviene de las leyendas caribeñas, y es que los caribeños son muy dados a los seres fantásticos que han sido transmitidos de generación en generación, muchos de ellos nacidos de la mezcla de las creencias y las supersticiones de los pueblos originarios y las que trajeron con ellos los españoles que llegaron a colonizar esas tierras. Una de las figuras más misteriosas y aterradoras de esta mitología es el Lusca, una criatura marina que ha fascinado y aterrorizado a las comunidades caribeñas durante siglos. El Lusca es una criatura mítica que habita las aguas del Caribe, especialmente en las zonas de las Bahamas, Cuba y las Antillas. Su origen es incierto, pero se cree que es una mezcla de las leyendas de los pueblos indígenas del Caribe, los mitos africanos traídos por los esclavos e incluso esas influencias de las que hablábamos de la cultura europea. En algunas versiones el Lusca es un ser marino que combina las características de un tiburón y un pulpo gigante, mientras que en otras se lo describe como una mezcla entre un pez y un ser humano, una especie de sirena maléfica. El nombre Lusca proviene de la palabra luz, que en algunos idiomas del Caribe se refiere a la luz brillante en el agua, lo que puede hacer referencia al destello luminoso de los ojos de la criatura o a la bioluminiscencia de algunas especies marinas. Este ser ha sido popularizado en gran medida por las leyendas orales y los relatos de pescadores y aventureros que han oído hablar de sus aterradoras hazañas en las aguas profundas del Caribe. Aunque no hay evidencia científica que respalde su existencia, el Lusca sigue siendo una figura importantísima en las leyendas de la región. Uno de los lugares más asociados a la leyenda del Lusca son los llamados Blue Holes, los agujeros azules, que son sumideros submarinos que se encuentran en varias islas del Caribe. Estos agujeros son conocidos por su gran profundidad y por la misteriosa oscuridad que los rodea. Son conocidos por ser extremadamente peligrosos para los buzos debido a las corrientes traicioneras y la falta de visibilidad. Muchos relatos afirman que el Lusca se oculta en estas profundidades, esperando que los buzos o los navegantes se acerquen demasiado. Los testimonios de buzos que aseguran haber sentido la presencia de algo extraño o peligroso en las aguas cercanas a los Blue Holes alimentan la mitología del Lusca, aunque muchos científicos sugieren que lo que se experimenta en estos lugares son efectos de la desorientación y la presión del agua a grandes profundidades. Otra figura mitológica del Pacífico es Tehueque a Muturangi, un monstruo marino legendario en la tradición polinesia. Según los mitos, este ser fue enviado por la diosa Muturangi para aterrorizar a los navegantes, especialmente a Kupe, un legendario explorador. Tehueque era un ser con tentáculos gigantes que emergía de las profundidades para atacar embarcaciones. El relato de Kupe luchando contra Tehueque simboliza la lucha de los polinesios contra los peligros del océano. El calamar gigante como depredador misterioso encaja perfectamente en este relato de valentía y de supervivencia. Y regresamos de nuevo a Europa, porque la mitología celta está llena de criaturas y seres mágicos. Los mares, con sus aguas insondables y misteriosas, han sido una fuente constante de fascinación y de temor. Dentro de este vasto y profundo reino, los celtas creían en criaturas marinas de enormes proporciones, capaces de representar tanto el poder de la naturaleza como los peligros que acechaban a los que se aventuraban en sus aguas. Entre las muchas leyendas y relatos mitológicos, uno de los más temibles es el del calamar gigante, una criatura marina gigantesca que acechaba en las profundidades del océano. Y aunque el calamar gigante no aparece de manera tan prominente en la mitología celta como otros seres marinos, su presencia se puede rastrear a través de varias leyendas que describen monstruos marinos con características similares. A lo largo de la historia de las Islas Británicas, particularmente en las costas de Escocia e Irlanda, las historias de gigantescos calamares y criaturas similares se han transmitido de generación en generación. En la literatura celta medieval, los bestiarios, que eran libros que describían criaturas mitológicas, incluían descripciones de monstruos marinos.
Aunque muchos de estos monstruos estaban inspirados en las criaturas reales que los marineros encontraban en el océano, la forma en que eran descritos con frecuencia incluía elementos fantásticos, lo que les daba un aire de terror. Los calamares gigantes con sus enormes tentáculos fácilmente encajaban en estas descripciones de seres de proporciones épicas. Y llegamos a los primeros avistamientos. En el siglo XVI y en el siglo XVII, uno de los primeros relatos conocidos de lo que hoy podría identificarse como un calamar gigante empezó a extenderse entre la población, cuando los marineros europeos comenzaron a explorar nuevas rutas marítimas alrededor del mundo. En el año 1561, el marinero y explorador noruego Fridtjof Nansen documentó un avistamiento en las aguas del Atlántico Norte, en donde describió una criatura marina de enormes proporciones que se asemejaba a un calamar. Aunque el informe fue considerado con escepticismo en su época, los detalles de la criatura, tentáculos grandes y un cuerpo que emergía parcialmente del agua, son sorprendentes, ya que coinciden con lo que hoy sabemos acerca del calamar gigante. Durante los siglos XVII y XVIII, los relatos de monstruos marinos comenzaron a multiplicarse. En varias ocasiones, marineros de la época informaron sobre extrañas criaturas vistas sobre todo en las aguas del Mar del Norte y del Océano Atlántico. Después, a medida que avanzaba el siglo XIX, los avances en la exploración oceánica y la biología marina comenzaron a proporcionar explicaciones más plausibles para los avistamientos de calamares gigantes. En 1857, el científico Sir Charles Wyville Thomson fue uno de los primeros en documentar un hallazgo científico de un calamar gigante cuando su expedición a bordo del barco HMS Challenger descubrió fragmentos de tentáculos de una criatura que se ajustaba a la descripción de los relatos mitológicos del Kraken. Ese mismo año, el danés Jan Petrus Stenstrup presentó en la Sociedad Científica de Copenhague la primera tesis sobre calamares gigantes. Y fue allá, a lo largo de este siglo, cuando se comenzaron a encontrar restos de calamares gigantes, lo que ayudó a cimentar la idea de que tales criaturas realmente existían. No obstante, la fascinación por los monstruos marinos persiste y los relatos de encuentros con calamares gigantes continúan siendo populares en los informes de marineros y aventureros. En este punto, la línea entre la leyenda y la realidad se hacía cada vez más difusa y los avistamientos de criaturas marinas gigantes seguían alimentando las historias fantásticas. A lo largo del siglo XX, los avistamientos de calamares gigantes en el mar han disminuido considerablemente debido a los avances en la tecnología y la navegación. Sin embargo, las historias de encuentros con calamares gigantes siguen existiendo. El primer hallazgo documentado de un calamar gigante muerto ocurrió en 1920, cuando un pescador japonés encontró un ejemplar muerto en las costas de Japón. Este animal, que medía más de 3 metros de largo, fue estudiado por científicos y se convirtió en uno de los primeros cuerpos de calamar gigante confirmados por la ciencia. Sin embargo, aún se desconocía la distribución y los hábitos de la especie, lo que mantenía a los calamares gigantes en la categoría de criaturas enigmáticas. La tecnología en el campo de la exploración marina ha permitido avances significativos en la investigación de los calamares. Los avances en las cámaras submarinas, vehículos operados y vehículos subacuáticos no tripulados fueron esenciales para obtener imágenes más detalladas y precisas de estas criaturas y sus entornos. Uno de los avances más significativos ocurrió en 2004, cuando un equipo de investigadores en Nueva Zelanda logró filmar un calamar gigante en su hábitat natural. Este fue el primer vídeo conocido que mostraba un calamar gigante en movimiento, no muerto. La grabación, que fue transmitida por televisión, proporcionó a los científicos un panorama nunca antes visto de la criatura en su entorno natural y permitió entender mejor su comportamiento y características. El vídeo fue un hito histórico, ya que confirmó que el calamar gigante no solo existía, sino que también habitaba las profundidades marinas donde pocos seres humanos se habían aventurado. Llegamos a 2006, donde otra grabación destacada tuvo lugar frente a las costas de Japón, cuando un equipo de científicos japoneses utilizó una cámara sumergible para capturar imágenes de un calamar gigante en su hábitat natural. Este avistamiento fue particularmente significativo, porque permitió a los investigadores obtener una visión más clara de cómo el calamar gigante se mueve y caza en el océano profundo. Aunque el animal solo apareció brevemente en la grabación, fue un paso crucial en la comprensión del comportamiento y la ecología de la especie. Y ahora sí, ahora llegamos más cerquita.
más concretamente al mar Cantábrico, porque aunque se han descubierto otras especies de calamares gigantescos en otras partes del mundo, como la Antártida, por poner un ejemplo, un barco español que pescaba mero negro allí en la Antártida descubrió al que se llamó calamar colosal antártico y que llega a pesar 450 kilos, prácticamente como un toro de Lidia. Bueno, pues este sitio es España, donde más específicamente en la región del mar Cantábrico es donde han ocurrido un mayor número de avistamientos notables de calamares gigantes. La costa asturiana en particular ha ganado atención mundial debido a su alta concentración de avistamientos y varamientos de ejemplares. En 2008, un calamar gigante varó en las costas de Luarca, un hecho que fue ampliamente documentado y que desató el interés tanto de científicos como de medios de comunicación. Este avistamiento fue uno de los más documentados en esta región y marcó un importante paso en el estudio de los calamares gigantes en el Océano Atlántico. En 2010 se realizó un avistamiento especialmente notable frente a las costas de Asturias, cuando pescadores y científicos locales informaron de la presencia de varios calamares gigantes en aguas profundas del mar Cantábrico. Estos avistamientos fueron registrados a través de cámaras subacuáticas que permitieron obtener imágenes de los calamares en su hábitat natural. Además, este avistamiento coincidió con el hallazgo de una gran cantidad de calamares gigantes varados en las costas, lo que permitió a los científicos realizar investigaciones detalladas sobre la especie y sus comportamientos. El fenómeno de los varamientos de calamares gigantes ha sido una de las formas más comunes en las que los humanos han tenido contacto directo con estos animales. Desde mediados del siglo XX se han documentado más de 50 varamientos en las costas del mar Cantábrico. Sin embargo, la razón por la que estos animales varan siguen siendo un misterio. Los expertos creen que las corrientes marinas y el comportamiento migratorio de los calamares pueden influir en este fenómeno. Pero también en algunos casos se ha sugerido que los calamares varan debido a un mal funcionamiento en su ecolocalización, lo que podría hacer que pierdan el rumbo y terminen cerca de la costa. También se ha especulado que el cambio climático y el aumento de las temperaturas del océano podrían estar alterando las rutas migratorias y los hábitos de los calamares gigantes, lo que contribuye a estos varamientos. Luarca, un pintoresco pueblo costero en el norte de España, es conocido no solo por su belleza natural, sus bonitos paisajes y su puerto pesquero, sino también por albergar una de las experiencias más fascinantes para los amantes de la biología marina, el Museo del Calamar Gigante. Este museo, que es único en el mundo, ha traído la atención de miles de visitantes por ofrecer la oportunidad de ver de cerca a uno de los animales más enigmáticos y fascinantes del océano. La historia del calamar gigante de Luarca comienza en el año 1966, cuando un ejemplar de 13 metros fue encontrado en la costa de Asturias, específicamente en el municipio de Val de San Vicente. La criatura fue hallada en condiciones excepcionales, con la mayor parte de su cuerpo intacto. Fue un equipo de biólogos marinos quienes, al darse cuenta de la rareza del hallazgo, decidieron preservar la muestra y someterla a un proceso de conservación que permitiría su exhibición al público. El calamar fue trasladado a Luarca, donde tras una compleja operación de conservación se expuso en el Museo de la Villa. La muestra no solo representaba una de las pocas oportunidades que tenía el público de ver a un calamar gigante, sino que también ha sido fundamental para la investigación científica de estas criaturas marinas. El Museo de Luarca nació de una visión clara: ofrecer un espacio dedicado al estudio y la divulgación sobre uno de los animales más misteriosos del océano, el calamar gigante. La historia del museo está íntimamente ligada a la figura de Ángel Guerra, un amante del mar y la biología marina, quien fue el principal impulsor de este proyecto. Guerra, que es el autor del libro Los gigantes de las profundidades, vio en el calamar gigante una oportunidad única para educar al público sobre la importancia de los ecosistemas marinos y el peligro que corren algunas especies debido a la pesca y el cambio climático. El museo se inauguró en 2010 con el objetivo de convertirse en un centro de referencia para la investigación y la educación sobre los calamares gigantes y otras especies marinas. El museo debió cerrar en el año 2014, ya que el 2 de febrero del mismo año un temporal destrozó las instalaciones que se encontraban en el puerto. Ha estado remodelándose durante 8 años y se reinauguró en el año 2022. Se instaló en lo que era la antigua discoteca Villablanca, alejado de la orilla del mar, precisamente para evitar otro fatal desenlace.
Se invirtieron 300.000 euros y se dotó a la exposición de recursos tan interesantes como la posibilidad de que el visitante tenga una experiencia inmersiva de encontrarse en el fondo del mar. El museo está diseñado para ofrecer una experiencia única. Sus exposiciones se distribuyen en 9 salas, cada una centrada en un aspecto diferente de la vida marina, desde la anatomía del calamar gigante hasta su comportamiento en su hábitat natural. Los visitantes pueden explorar a través de modelos, dioramas y pantallas interactivas los detalles más fascinantes sobre este animal y otros organismos que habitan las profundidades. Esta exposición incluye varios ejemplos reales de este invertebrado marino, el mayor del mundo, que puede llegar a medir más de 10 metros de largo y pesar unos 300 kilos. Además de esta impresionante exhibición, el museo ofrece una variedad de actividades educativas, como visitas guiadas, talleres para niños y conferencias sobre la biología marina. Como decíamos, los ejemplares más grandes documentados llegaron a medir hasta 13 metros de largo, aunque algunos estudios sugieren que podrían alcanzar los 20 metros, especialmente las hembras, que son más grandes que los machos y además viven el triple de años. El cuerpo del calamar gigante está compuesto por una cabeza bulbosa que se conecta con un manto largo y delgado. Este manto cubre los órganos vitales del animal, incluyendo el sistema digestivo y los órganos reproductivos. En su extremo posterior, el calamar tiene un conjunto de tentáculos largos y gruesos que se utilizan para capturar presas. Estos tentáculos son la característica más distintiva de su anatomía, ya que están equipados con ventosas que permiten un agarre firme. Además de los tentáculos, el calamar tiene 8 brazos más cortos que también están cubiertos de ventosas, lo que le permite manipular objetos y capturar comida. Y una de las características más impresionantes del calamar gigante es su ojo, que es el más grande de cualquier animal conocido. Puede llegar a medir hasta 30 centímetros de diámetro, lo que les proporciona una visión excepcional en las oscuras profundidades del océano. Esta adaptación es crucial para su supervivencia, ya que permite detectar presas y evitar depredadores en el entorno abisal. Hago un alto en el camino para comentar la anécdota de que los marineros asturianos, conocen al calamar gigante como peludín y se refieren a él así porque se debe a la apariencia de los tentáculos del animal, que pueden parecer como pelos, en realidad son más bien filamentos. Este nombre coloquial refleja la fascinación y el misterio que rodean a esta criatura, destacando su aspecto peculiar, que a menudo se asemeja a algo más complejo y peludo de lo que realmente es, debido a las estructuras en sus tentáculos. El calamar gigante habita las profundidades oceánicas, generalmente entre los 300 y 1000 metros de profundidad, aunque se han avistado ejemplares aún más al fondo. Esta zona del Cantábrico, conocida como la zona mesopelágica, es oscura y fría, con temperaturas que rondan los 2 grados. Además, aquí la presión se multiplica. En la superficie se soporta una presión de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. En el hogar del calamar, dicha presión es 100 veces mayor. Los calamares gigantes tienden a vivir en estas zonas de aguas profundas, cerca de cañones submarinos, áreas donde los nutrientes son más abundantes, los que les permiten encontrar su alimento. Esta preferencia por las aguas profundas está relacionada con su necesidad de escapar de los depredadores, como las ballenas, los tiburones y los cachalotes, que no son capaces de llegar a las profundidades tan enormes de los océanos. Su alimentación está asimismo adaptada a las condiciones de oscuridad que predominan en sus hábitats, por lo que dependen de su visión desarrollada para localizar presas. Los calamares gigantes a menudo cazan en solitario, pero algunos estudios sugieren que pueden cazar en grupos, especialmente cuando se encuentran con presas abundantes. Se ha observado que su dieta incluye principalmente peces e incluso otros calamares, por lo que hablaríamos de una especie de canibalismo. Sin embargo, a veces también consumen especies más grandes, como cefalópodos y los crustáceos que habitan en las zonas profundas. Capturan sus presas con esos enormes tentáculos llenos de ventosas dentadas de las que es casi imposible soltarse. Los calamares gigantes también poseen un pico afilado, similar al de los loros, que utilizan para desgarrar su alimento en pedazos más pequeños. Después los trocean con sus mandíbulas cortantes y los engullen con una lengua rasposa que se llama rádula. En 2021, un equipo internacional de investigadores de la Fundación Oceanographic logró grabar a un calamar cazando.
fue en el Golfo de México, cerca de las Bahamas, y se utilizó como cebo una falsa medusa a la que llamaron Nigeli y que emitía un brillo azulado para imitar la bioluminescencia de ciertas presas cuando se encuentran en estado de alarma. Y lo que se confirmó fue que estos animales son unos audaces y agresivos cazadores. La reproducción del calamar gigante es una de las áreas más misteriosas de su biología. Debido a las difíciles condiciones en su hábitat, pocos estudios han podido observar directamente el proceso reproductivo. Sin embargo, se sabe que la hembra del calamar es significativamente más grande que el macho y que ambos se encuentran en la fase reproductiva durante ciertos periodos del año. Los ejemplares jóvenes de calamar gigante son alimentados por la madre hasta que alcanzan una cierta madurez, momento en el que se independizan y comienzan a cazar por sí mismos. En cuanto al ciclo de vida, el calamar gigante tiene una vida relativamente corta, que dura entre 3 y 14 años, dependiendo de las condiciones del ambiente. Su rápido crecimiento se debe a su metabolismo acelerado, lo que les permite alcanzar tamaños impresionantes en un corto periodo. De hecho, es la especie del mundo animal que crece a mayor velocidad. La mayor información se ha obtenido de las piedras calcáreas de los oídos, los estatolitos, que muestran por medio de unos milimétricos anillos cómo el incremento diario de crecimiento de un calamar gigante es de nada más y nada menos que de 1 centímetro al día. El calamar gigante ha desarrollado una serie de adaptaciones únicas que le permiten sobrevivir en las oscuras profundidades del océano. Su gran tamaño, por ejemplo, les proporciona una ventaja frente a muchos de sus depredadores naturales, aunque también los hace vulnerables a las especies más grandes, como las ballenas cachalote, que tienen dientes adaptados para la caza de calamares gigantes. Otra adaptación destacada es su capacidad para cambiar de color gracias a unas células llamadas cromatóforos. Aunque los calamares gigantes no tienen la misma capacidad de camuflaje instantáneo que otros cefalópodos, como el calamar común, pueden cambiar de tonalidad para adaptarse a las condiciones de su entorno. El comportamiento del calamar gigante en cualquier caso sigue siendo objeto de mucha especulación debido a la falta de observaciones directas. Centrándonos ya en lo que es la colección de los calamares gigantes preservados en el museo, algunos de ellos fueron encontrados en las costas asturianas tras ser arrastrados por las corrientes marinas. Estos especímenes se conservan en grandes depósitos con formol, lo que permite a los visitantes ver con detalle la impresionante anatomía de estos invertebrados. Además de los ejemplares, la exposición también incluye modelos tridimensionales que recrean el hábitat natural del calamar gigante, proyecciones en vídeo, paneles informativos y se incluye además también otra exposición, la de otros seres que habitan en esas profundidades del mar Cantábrico, como los peces abisales con bioluminescencia que generan su propia luz, o otros cefalópodos como el calamar vampiro y el pulpo Dumbo, que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Tienen también 2 ejemplares del Tanizia danae, una especie extremadamente rara de calamar que tiene fotóforos en los tentáculos, los mayores órganos luminiscentes de la naturaleza y multitud de garfios en lugar de las características ventosas. Y cerramos este capítulo hablando del documental Proyecto Kraken, que también podéis encontrar en internet. En septiembre de 2002 se realizó una colaboración entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, la productora Transglobe Films y científicos de Coviamar, que dio forma a este interesante documental de Fernando González Sitges. La intención era captar las primeras imágenes del calamar gigante vivo en la costa cantábrica. Y sí, lo consiguieron, con muchos problemas e inconvenientes debido a la climatología y las crudas características del mar Cantábrico, pero el esfuerzo tuvo su recompensa. El rodaje del proyecto Kraken fue una empresa científica y cinematográfica sumamente ambiciosa, que enfrentó numerosos desafíos técnicos y ambientales, convirtiéndose en un hito en la exploración marina. El objetivo principal del proyecto era obtener las primeras imágenes documentadas del calamar gigante, en su hábitat natural, un animal que debido a su naturaleza escurridiza y su vida en las profundidades del océano había eludido la atención humana durante siglos. El rodaje se llevó a cabo en el caladero de Carrandi, que es una zona del mar Cantábrico frente a la costa asturiana, que se había señalado como un lugar con alta actividad de calamares gigantes, tras varios registros de varamientos. Los científicos ya sabían que la zona era un punto caliente para el calamar, pero la tarea de filmar a esta criatura en su entorno natural era un reto técnico sin precedentes. De hecho, la preparación del documental llevó más de 2 años. El primer gran desafío que enfrentó el equipo
fue la profundidad a la que habita el calamar gigante, porque al vivir entre los 200 y los 1000 metros bajo el nivel del mar, pues se requieren equipos especiales para resistir las presiones extremas y las bajas temperaturas. Y además el mar Cantábrico es conocido por sus aguas turbulentas y el clima, lo que complicaba las operaciones de filmación. Para capturar imágenes de la criatura, el equipo utilizó cámaras subacuáticas de última generación y una de las estrategias fue atraer al calamar gigante utilizando cebo con lirios, que es uno de sus peces favoritos, y esta técnica combinada con el uso de luces permitió capturar comportamientos que hasta entonces solamente se habían teorizado. Así que sí, se logró capturar imágenes del calamar gigante en su hábitat natural, lanzaron un cebo de 1500 kilos de sardina y caballa para conseguirlo, y a más de 600 metros una cámara logró grabar un ejemplar de calamar gigante que nadaba majestuosamente, rodeado de oscuridad y con sus tentáculos extendidos. Y así terminamos este capítulo dedicado a los calamares gigantes, recordándoos que el último varamiento de un ejemplar en el mar Cantábrico fue en octubre del año pasado, en la playa del Sablón, en Llanes. Lo encontraron los operarios de la limpieza de la playa, y esto es prueba de que los varamientos siguen siendo el pan nuestro de cada día en la costa cantábrica. Por lo que espero que el capítulo os haya acercado a estos seres tan fascinantes, os haya animado a visitar el Museo del Calamar, porque es un sitio de verdad deslumbrante. Yo estoy deseando volver para verlo incluso con más detenimiento y con más calma, y que os haya abierto el apetito para nuestro próximo capítulo. Un beso a todos.